Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Uno de los temas que se debaten tanto en Naciones Unidas como en la Comisión de Derechos Humanos y particularmente en todo lo que tiene que ver con el derecho internacional humanitario, en particular en la Cruz Roja Internacional, es el tema del derecho humanitario y las nuevas armas de inteligencia artificial, especialmente la robótica, los drones, todo lo que implica armas autónomas que no tienen control y no hay reacciones del ser humano en la conciencia ni en la moral y pueden causar grandes daños estando al margen de todo el derecho internacional. Precisamente los convenios de Ginebra de 1949 que se aprobaron buscando humanizar la guerra y los protocolos de 1977 eran dentro de lo que se llaman las armas convencionales que conocimos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero no con la investigación que hoy hay en el campo de los organismos y sobre todo el tema de aplicar la inteligencia artificial, dando un aspecto totalmente destructivo a las armas, especialmente cuando se llega incluso al tema nuclear, como el átomo del uranio fue descubierto para la ciencia, se convirtió en la peor drama en Hiroshima y Nagasaki, así también la inteligencia artificial podría tarde o temprano comprometerse con proyectos bélicos, con armas, y sería terriblemente destructivo. Por eso observamos todos los días lo que está pasando en materia no solamente diplomática y militar, sino también económica, porque lo económico tiene fundamentalmente un contenido de las nuevas relaciones internacionales. Por eso veíamos ayer a Donald Trump, sigue con el tema de los aranceles, pero señaló que promete ser muy amable con los aliados comerciales de Estados Unidos, que estableció una avalancha de nuevos aranceles estadounidenses, creando un problema en la economía mundial, sobre todo en estados tan cercanos y vecinos, en amistad y en cercanía geográfica como México y Canadá, pero por Europa, que tenía un pacto permanente, la Unión Europea y Estados Unidos, han buscado un camino propio en la parte comercial y económica. Pues, sin embargo, está flexibilizando esta línea de aranceles con los aliados en el Asia particularmente. Necesita de Japón, de eso vamos a hablar en un editorial de hoy, y de lo que es la presencia frente a China, la importancia que tiene en la región. Pero más allá del anuncio fuerte de los primeros días, está flexibilizando porque no le conviene, no solamente a los países afectados, sino a los propios Estados Unidos, que va a elevar el nivel de vida, sobre todo en materia de inflación, porque por supuesto muchos productos son fabricados en el extranjero y de acuerdo al convenio que han tenido, aplicarían también las tarifas y los aranceles contra la economía de Estados Unidos. Donald Trump prometió el lunes que será muy amable con los aliados comerciales de Estados Unidos, que están en vilo ante una avalancha de nuevos aranceles estadounidenses. Vamos a ser muy amables en comparación con lo que ellos fueron. Los números serán más bajos de lo que nos han estado cobrando y en algunos casos tal vez sustancialmente más bajos, pero tenemos una obligación mundial, quizás, pero vamos a ser muy amables, relativamente hablando, vamos a ser muy bondadosos. El mandatario estadounidense aseguró que sus medidas permitirán un renacimiento del país norteamericano. Hasta ahora Trump prometió tarifas aduaneras recíprocas en el sentido de que cada país pague por sus bienes exportados a Estados Unidos la cantidad que cobra por los estadounidenses. Estos nuevos aranceles, que siguen a otros sobre el acero y el aluminio, se conocerán el miércoles, pero Trump no descarta comunicarlos el martes por la noche. Los mercados financieros acusan el golpe. Las bolsas asiáticas cerraron con fuertes caídas. En Wall Street, el índice de referencia Standard & Poor's 500 tocó brevemente su nivel más bajo desde septiembre antes de terminar la sesión en verde. La Casa Blanca no parece preocupada. El presidente siempre ha dicho que el mercado de valores es una instantánea de un momento en el tiempo y está haciendo lo mejor para Main Street, y Wall Street funcionará perfectamente en esta administración, tal como lo hicieron en su primer mandato. A partir del 3 de abril, Estados Unidos prevé además imponer 25% de aranceles a los vehículos y componentes fabricados fuera del país. La decisión afecta en particular a Canadá y México, sus socios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TEMEC, y donde los fabricantes estadounidenses tienen plantas. Al mandatario republicano le obsesiona que Estados Unidos importe más de lo que exporta. Además, busca financiar al menos en parte los recortes de impuestos que quiere aplicar a los estadounidenses. A su entender, el aumento de los precios provocado por las tarifas aduaneras se compensará con un mayor poder adquisitivo, gracias a una menor presión fiscal y a la caída de algunos precios mediante una política favorable a las energías fósiles. Se desconoce cómo reaccionarán los países afectados, pero la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, no ve atisbos de recesión. Es difícil prever todo lo que va a pasar en los próximos años con la política de Estados Unidos y de Rusia. Se habla de dos imperios que quieren rehacerse, primero Estados Unidos y también lo que fue la Rusia soviética e incluso la de los zares.
en ese control de influencias y de esferas de influencia que tienen los grandes imperios. Es el caso de Turquía, que quisiera rememorar lo que fue el imperio turco, el imperio otomano, y por eso su política en el Medio Oriente tan importante y tan activa. Además de los problemas que ha tenido Turquía en la plena democracia que han tenido por 100 años, desde Atatürk, cuando hizo laico al Estado, separó religión y política, le dio derechos a la mujer, y en 100 años hay una democracia que puede terminar si no cuidamos la situación de Turquía hacia los derechos humanos, la libertad de prensa, la división de los poderes. Y en el caso del presidente Trump, naturalmente confía en que pueda llegar a un acuerdo, porque según él, el presidente afirmó que esperaba que su homólogo ruso, Vladimir Putin, cumplirá con la parte de lo acordado en las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania. Naturalmente que en el fondo lo que le interesa al presidente Trump es acercarse a Rusia para aislar a China. En esta situación se repite un poco lo de la guerra de Vietnam. Era preferible, en el caso de Kissinger, apoyar a los chinos para enfrentar a los rusos y sacar a la Unión Soviética, y así ocurrió. Habiendo varios enemigos, centralizar en uno y después, como decía Maquiavelo, si tienes dos enemigos, únete al más débil para atacar al más fuerte y después destruyes al que tenías también como más fuerte enemigo tuyo. La política sigue siendo esa visión maquiavélica del poder, y el poder que debiera ser para el pueblo, para la paz y para la hermandad entre todas las naciones, sigue siendo una política dirigida hacia la guerra con el armamentismo y la amenaza, como decíamos, incluso con las armas de inteligencia artificial y todos los sistemas de destrucción masiva, químicos, biológicos y atómicos. Todo esto influye en la necesidad de la paz de los líderes religiosos. Ahora que estábamos en celebración del Ramadán, que viene la Pascua cristiana y también la Pascua judía, la petición es la paz y la armonía y la negociación. Así que ojalá que estas negociaciones de Trump y Putin lleguen a un acuerdo, pero en un sentido de pensar en función de los estados de la comunidad mundial y no de los intereses de Washington y Moscú. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el lunes que cree que su homólogo ruso Vladimir Putin cumplirá su parte de lo acordado en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Trump presiona para acabar con la guerra de más de 3 años entre Rusia y Ucrania, sin que por el momento se haya pactado un alto el fuego general. Porque saben que no juego, así que creo que él cumplirá con lo que me dijo. Creo que cumplirá con su parte del trato. Ahora tienes a Zelensky y espero que él también cumpla. El domingo Trump criticó tanto a Putin como al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Trump dijo a NBC que estaba muy enfadado con Putin por cuestionar la credibilidad de Zelensky para negociar y pedir un cambio de gobierno en Ucrania. Además, amenazó con imponer aranceles a las empresas que comercian con petróleo ruso. El presidente ruso rechazó a principios de este mes la propuesta estadounidense de un alto el fuego incondicional en Ucrania, que Zelensky apoyaba. Sin embargo, el mandatario estadounidense dijo estar exasperado también con Zelensky y le advirtió que Ucrania tendría grandes problemas si se echa para atrás en un acuerdo para ceder derechos mineros a Estados Unidos. El Kremlin afirmó el lunes que Putin seguía abierto a hablar con Trump, pero no está programada ninguna llamada telefónica entre ambos dirigentes. En este contexto mundial de la geopolítica de hoy, hay tres velocidades: la de los chinos, de manera lenta, tranquila y esperando los acontecimientos, por eso son prudentes en sus declaraciones y en sus posiciones internacionales. Mientras que en el caso de Rusia tiene media marcha, observando los Estados Unidos de frente en el caso europeo y buena relación con China. Pero en el caso de Trump hay una situación de aceleramiento en todo, quiere hacerlo todo deprisa y resolver todos los problemas en un año, y es imposible, abriendo frentes de combate en todas partes. Ha olvidado que el ajedrez de la política tiene que hacerse reflexivamente, jugando bien las piezas, moviéndolas con inteligencia y prudencia y sobre todo conociendo al enemigo, que era una de las frases de Sun Tzu en el arte de la guerra. Conocerse uno mismo y conocer al enemigo garantiza el triunfo. En el caso de Trump todo es acelerado y se le están enredando las situaciones. De hecho, como veíamos en la primera nota, tuvo que echar para atrás en cuanto a los aranceles, y ahora con el caso ruso no sabemos qué va a pasar. De allí nuestro editorial de hoy profundizando sobre este tema y después con las entrevistas de siempre, siempre acá en Brújula Internacional. La política internacional es como un ajedrez donde tienen que pensarse las jugadas, considerar las actitudes del contrario y llegar a puntos determinantes para poder vencer en el partido o convivir perfectamente en otros nuevos juegos. En el caso del presidente Trump tomamos el ejemplo del ajedrez porque va demasiado rápido saliéndose de las reglas, prefiere más al póker, grandes apuestas,
y no a la inteligente vía de los gobiernos anteriores en el mundo complejo y dinámico de la política internacional. El presidente Trump se apuró demasiado con la derogación en bloque de todos los actos del presidente Biden. Ha apresurado muchísimo para operar la sangría presupuestaria que le supone la guerra en Ucrania y tiene muchísima velocidad para abandonar Europa a la suerte de los europeos, y la salida más veloz se la da a Rusia. Además, Rusia le puede favorecer rápido la relación con China. El presidente Trump está apurado, por eso pone presión en Ucrania, pero tiene también prisa para que Israel se quede a cargo del Medio Oriente en reparto con los saudíes. Acelera por establecer un nuevo ritmo comercial y la forma más rápida de hacerlo es la amenaza de los aranceles. Es una amenaza porque ya los han ejecutado con Canadá, pero muy difícil aplicarlos a toda Europa y sobre todo al vecino México. Además, está consciente de la presión a Ucrania porque es para él más fácil hacer sentir la fuerza a Kiev, la capital de Ucrania, que a Moscú, porque en el fondo es más fácil con Ucrania que con Rusia, y además con Rusia puede también confrontar con China. Además, la esperanza para Ucrania es una desviación sobre la planificación, y al igual que la esperanza, cualquier alternativa que se ponga en la mesa sobre Ucrania y sobre la OTAN, sobre los aranceles, todo es un cúmulo de problemas para los tiempos presentes. Y allí es donde se vería si Trump tiene capacidad para salir adelante y, por otra parte, poder tener éxito en esta segunda misión de gobernanza. Como lo señaló el analista europeo, lo quiere todo y lo quiere rápido, pero ha puesto demasiadas cosas en juego a la vez, y todas por la vía de la inmediatez, lo cual implica que una estabilización en cualquiera de los frentes que tiene abiertos puede suponer el colapso de todo el plan. Entiendo que por eso ya avisó a los americanos que sus políticas comerciales pueden suponer sacrificios al inicio. Les está pidiendo paciencia por si el plan no sale del todo bien, que él lo ha planeado especialmente en los estados que se van a ver más afectados, como Illinois, Iowa, Minnesota e Indiana. La prensa argentina, mientras tanto, se pregunta si puede Donald Trump, después de estas situaciones tan complicadas, postularse a un tercer mandato como presidente de Estados Unidos. El presidente en funciones piensa en la posibilidad de ser candidato en el 2028, sin embargo, la Constitución hasta el momento limita el objetivo de Donald Trump, porque la enmienda 22 vigente de 1951 limita a 2 mandatos presidenciales en Estados Unidos, aunque Donald Trump insinuó en varias ocasiones la posibilidad de buscar un tercer mandato en la Casa Blanca. La Constitución de Estados Unidos establece el límite preciso de 2 periodos, pero él sugirió que existen métodos para extender su permanencia en el poder. Desde 1951, la enmienda 22 de la Constitución prohíbe a cualquier persona ser elegido para la presidencia más de 2 veces. Esta modificación se implementó luego de que Franklin Delano Roosevelt fuera elegido en 4 ocasiones. Y naturalmente, la enmienda establece que ninguna persona podría ser elegida para el cargo de presidente. Para cambiar esta disposición se requería una enmienda constitucional, lo que implica un proceso complejo. Se necesitaría la aprobación de 2/3 del Congreso o de 2/3 de los estados para convocar a la Convención Constitucional, y posteriormente 3/4 partes de los estados deberían ratificar la enmienda para que entre en vigor. Sin embargo, Trump insinuó en una entrevista que podría haber formas de extender su liderazgo más allá del límite constitucional, una posibilidad de un tercer mandato, porque según él le gusta trabajar y la gente también le encanta lo que está haciendo. Los Estados Unidos están negando sus propios principios constitucionales, su compromiso con la democracia, la libertad y la justicia, y poniéndose al margen del sistema internacional. Por eso hoy en día la presencia de Putin en Rusia y de Trump modifican la política exterior y crean dudas sobre el futuro de la democracia, el desarrollo y la convivencia, porque inclusive podría ser de conflictos y de guerras si no se llegan a diálogos, negociación, como lo establece la propia Carta de las Naciones Unidas.